Capítulo 1 es Pablo hablándole a Timoteo, dándole instrucciones precisas, instrucciones claras en cuanto a el plan de Dios. Verso 4, 1:4 de Primera de Timoteo. Ni presten atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Diga conmigo, plan de Dios, que es por fe. Así te encargó ahora. Por favor, repita conmigo, plan de Dios es por fe. Es por fe. Bien, oremos al Señor, pongamos estas necesidades en las manos del Señor. Usted y yo vamos a convenirnos para pedir por nuestros hermanos que están en necesidad. Buen Dios, te damos gracias porque podemos llegar hasta el trono de tu gracia. Dice tu palabra que ahí alcanzamos ayuda, socorro. Tu palabra dice que es mediante la fe que llegamos y creemos, Dios del cielo, que al orar convenidos y poner estas peticiones delante de ti, tú que las conoces, tú que las sabes, Padre, puedes hacer un milagro. Estamos seguros de eso, que no hay nada imposible, no hay nada difícil, que si tú quieres hoy, este día, esta noche, Señor, un cambio puede venir y cada petición que está escrita puede alcanzar, Señor, una solución. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Cristo te rogamos que se extienda tu mano, Señor, y que cada necesidad, Señor, haya gracia delante de ti, cada persona que ha escrito, y tú, Señor, extiendas tu mano de solución, tu mano de sanidad, de liberación, tu mano de restauración, tu mano, Señor, de bendición, y que podamos ser, Señor, dar testimonio de que has sido bueno y has contestado nuestras peticiones. En el nombre de Jesús las ponemos delante de ti. También te rogamos, Dios bueno, habla a nuestro corazón. Envía tu palabra, Señor, y la unción y la gracia. En el nombre de nuestro Salvador, por Dios dice, amén. Bien, siéntense, amados, que están de pie. El plan de Dios. Diga conmigo, plan de Dios. Quiero hablarle un poquito sobre esta verdad. Cuando se predica el evangelio, la iglesia ha experimentado desde sus comienzos un ataque contra la fe, un ataque que ha querido obstaculizar el desarrollo del plan de Dios. Ahora, ese ataque ha venido queriendo desviar la mente de los creyentes y colocar su confianza en diferentes aspectos como son las genealogías judaicas, y poner su confianza tal vez en ese tipo de realidad. Y la idea ha sido, por supuesto, es una idea satánica, macabra, desviar al creyente de la fe. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el plan de Dios avanza cuando uno genera fe. Es decir, la fe es necesaria para que el plan de Dios avance. Entonces, pensando en el plan de Dios, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero quiero hablarle del plan de Dios en la vida de José. En el capítulo 37 del libro de Génesis, nosotros encontramos la historia, y usted puede leerla despacio en casa, cómo se relata la historia de los hijos de Jacob y cómo Jacob amaba a José, porque José había nacido en su vejez, y dice la escritura en el versículo 3 que Israel, que es Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque era
para él el hijo de su vejez. Y del verso 5 al verso 11 se relata la historia de cómo Dios le revela en sueños a José. Dígale, revela a Josué. A José, perdón. José. Una vez más, dígale, revela a José. A veces nosotros, hermano, nos dejamos mover por sueños que Dios le da a otras personas. Pero cuando Dios tiene un plan con alguien, Dios se lo hace saber a esa persona. No se lo da a alguien diferente, sino a esa persona con la que Dios tiene un plan. Y entonces Dios, que aquí lo que quiero marcarle, ¿por qué es importante o por qué es necesario que Dios le hable a la persona con la cual tiene un plan? Yo creo en los profetas y bendecimos a los profetas, amén. Creo también que Dios puede dar algún tipo de confirmaciones, como en el caso de Gedeón, cuando Gedeón estaba dudando de si era Dios el que le estaba hablando, y Dios le dice: baja al campo de los madianitas, y oyó que estaban contando un sueño y dando la interpretación, pero ese sueño era una confirmación de lo que Dios le había dicho a Gedeón. Y nosotros vemos en la palabra del Señor que cuando Dios tiene un plan, se lo va a decir a la persona con la que Dios tiene un plan. Y en este caso, Dios tenía un plan con José, un plan fantástico, un plan maravilloso. Y note que lo primero que Dios permite que José experimente, que José tenga una plena convicción, que José tenga una seguridad, es que su padre lo ama. ¿Amén? Lo primero que él tuvo que experimentar era la seguridad de que su padre lo amaba. Cuando alguien va a enfrentar el plan de Dios, lo primero que Dios va a tratar de confirmar en el corazón de esa persona es que esté segura de su amor. Le voy a explicar por qué. Porque muchas veces el plan de Dios va a traer situaciones, va a traer experiencias que pareciera que Dios se olvidó de la persona, que pareciera como que en lugar de Dios amarlo, lo aborrece, que pareciera como que en lugar de avanzar hacia lo bueno, va hacia lo malo. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: tienes que tener cuidado que la gente camine por fe, porque deben de saber que el plan de Dios avanza por la fe. Si el plan de Dios avanza cuando nosotros estamos convencidos y tenemos la certeza de que lo que nos está pasando está en el propósito, en el plan y desarrollo de Dios para nosotros. Entonces, lo primero que José experimenta, y fíjese qué cosa más interesante, es que José, lo primero que su corazón recibe, su corazón es ministrado, es del amor del Padre. Dice en el versículo 3 que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, y le hizo una túnica de muchos colores. El amor, diga conmigo, el amor se demuestra. El amor no es solo I love you, el amor es I love you. Y ¿sí? Eso es lo que las esposas cuando preguntan al esposo: ¿me amas? Y el esposo dice: ya es I love you. Dígale: pero I love you y la túnica de colores. Hay que ver la túnica de colores. El amor se demuestra con obras. Y entonces José es ministrado por el amor del Padre. Ahora, fíjese, amado hermano, que es tan importante el saber que Dios nos ama, el saber que Dios me ama. Por favor, pregúntele al que está a su lado: ¿estás convencido del amor que Dios te tiene? Si usted está convencido del amor que Dios lo tiene, porque esa administración es necesaria, es importante
para poder enfrentar el plan de Dios. Porque si nosotros no estamos convencidos de que Dios nos ama, no estamos seguros del amor de Dios, puede que en el desarrollo del plan de Dios empecemos a pensar: ¿y será que Dios está conmigo? ¿Y será que Dios me llamó? ¿Y será que soy su hijo? Y de repente una de las luchas que muchos cristianos en un principio experimentan es que Satanás llega y le dice: tú no eres hijo. No sé si usted experimentó esa lucha. Y que no eres hijo, porque mira, si fueras hijo no te pasara lo que te pasa. Porque Dios a sus hijos los bendice, los cuida. Déjeme ponerle bíblicamente la realidad de esto. Nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios nos ama y que su plan va a avanzar por la fe, pero que el plan de Dios, yo quiero que usted observe, lo primero que Dios le dio a José fue la convicción del amor que tenía su padre para él. Y entonces dice la escritura en el versículo 3 que amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Pero mire el verso 4. Cuando hay un plan de Dios con alguien, sus hermanos vieron que su padre lo amaba más que a todos ellos. Por eso sus hermanos, dice, lo amaban también. ¿Así dice ahí? Entonces lo primero que enfrentó José es que en lugar de ser amado por sus hermanos, era odiado por sus hermanos. Fíjese qué interesante es que de pronto José sabe que papá lo ama, pero sus hermanos lo odian. Sus hermanos, en lugar de amarlo, porque se supone que es uno de los más pequeños de la familia, es el 11º, fíjese. Sí, en la casa, yo creo que en la casa el más pequeño siempre es el más amado, ¿verdad que sí? Si Dios le dio, por ejemplo, 3, el tercero es el más consentido. Si Dios le dio 5, el quinto es el más consentido. Si Dios le dio 8, Dios tenga misericordia de usted, ¿verdad? Pero siempre el pequeñito es el más consentido. Pero ahí José era el 11º, Benjamín era el 12º. Y entonces fíjese usted que el amor del padre provocó que José experimentara el odio de sus hermanos, el rencor de sus hermanos. Pero cuando José está en esas dos realidades, porque lo que yo quiero marcarle es las realidades de la vida, hermano. Uno puede ser escogido por Dios y no porque Dios te haya escogido te van a amar. No porque Dios te haya dado una promesa todo el mundo te va a apreciar. Es decir, nosotros vamos a entender que muchas veces estar en el plan de Dios me va a enfrentar a sentimientos que yo voy a tener que experimentar en la vida, como por ejemplo el ser amado. Hay quienes no sabemos o no saben ser amados, se sienten mal, y por eso en algunas oportunidades le dicen a uno: déjese querer, hombre. Dígale que está a su lado: déjese querer. Algunos dicen: pues ahorita me aprovecho, ¿verdad? Pero no solo hay que dejarse querer o aceptar el amor, sino también hay que saber manejar el odio de los hermanos. Hay que saber, porque hay personas, hermanos, fíjese usted, que cuando vienen al Señor y experimentan el amor de Dios, hermano, ahí van a la iglesia y a la oración y al ayuno y todo. Pero cuando experimentan el odio de los hermanos, se van de la iglesia. No, ahí no hay amor. No, esa gente no me quiere. Y entonces ellos, hermano, ese sentimiento les hace no avanzar en el plan de Dios para ellos. Hay un libro que quizás alguna vez usted lo oyó, se llama El progreso del peregrino. ¿Sí lo han leído alguna vez? Ese libro habla de todas
luchas que uno va a experimentar en el desarrollo de la vida cristiana. Y habla de cómo uno puede entrar en diferentes luchas. Y aquí yo quiero que usted vea la lucha de José. Entonces experimenta José el odio de sus hermanos. Pero el verso 5, Dios le hace saber a José su voluntad. Y dice que José tuvo un sueño. Y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo amaron más. Lo espiritual a veces va a hacer que uno sea odiado más. Como no el santurrón, como no la santurrona o el consagrado, hermano, el odio de sus hermanos. Y entonces dice que José tiene el sueño. Y cuando José, hermano, tiene otro sueño, versículo 9, y se lo cuenta a sus hermanos y se lo contó a su papá. Y entonces, versículo 11, se enfrenta a otra lucha, la envidia. Fíjese, no solo ya está enfrentando el odio de sus hermanos, sino ahora va a enfrentar la envidia. No hay cosa más tremenda que enfrentar la envidia de la gente. Decía mi abuelo, si la envidia fuera tiña, todos seríamos tiñosos. ¿Por qué la envidia? La envidia es ese sentimiento donde yo tengo que ver mal a ese porque no aguanto que esté bien. Porque no puede ser que ella esté mejor que yo. Porque no puede ser que esta persona alcance más de lo que yo tengo. La envidia. Y fíjese usted que José de pronto experimenta, no solo ya lo odiaban, es decir, no hay cosa más triste que no lo acepten a uno, que los hermanos lo rechacen a uno. Yo no sé si usted experimentó eso, pero yo me recuerdo que en mis primeros años de cristianismo, hermano, era tan duro eso. Era tan duro. Me recuerdo una de las experiencias, hermano, que hasta el día de hoy no puedo olvidar. No tengo dolor por eso y tampoco tengo rencor por eso. Pero me recuerdo, usted sabe, uno está recién convertido, está en aquella pasión del servicio, aquel deseo de estar metido en todas las actividades del Señor. Y me recuerdo que uno de los ancianos de la iglesia, diga conmigo, Dios bendiga a los ancianos de la iglesia. Aunque solo tenemos uno hoy, pues Dios lo bendiga. Y entonces fíjese que uno de ellos le dije yo, hermano, va a ir a la actividad donde va a mi pastora. Era una actividad en un departamento. Tristemente yo tenía 17 años y no tenía carro. O sea, estaba pelado, no tenía, todo mi trabajo. Y entonces le dije, me da raite, me da jalón, decimos allá. Entonces él me dijo, sí, Otto, me dijo, con gusto, véngase lo recojo a las 3 de la tarde enfrente a la iglesia. A las 2:30 estaba yo en la iglesia con mi Biblia bien trajeado, hermano, para ir a la actividad espiritual. Como a las 3:30 llegó. Y cuando llegó, hermano, su carro tenía dos asientos largos, 2 individuales adelante y uno largo atrás. Y entonces yo vi que venía él, su esposa y su niño pequeño, un niño como de unos 5 años. Entonces dije, me voy a ir ahí atrás con él, ¿verdad? Con el niño. Y entonces cuando paró, le dije, hermano, lo estoy esperando, ya listo para irnos. Yo contento. Y me dijo, mire, Otto, me dijo, mi niño está jugando atrás, me dice, y no lo puedo llevar apretado por usted. ¿Perdón? Que no lo voy a llevar porque no puedo, no puede, es mi hijo que está atrás, así que no lo voy a llevar. En ese momento yo dije, qué pura lata. El niño pequeño podemos ir los dos ahí jugando. Bueno, la cosa, para no hacerle larga la historia, me dejó ahí y me regresó. Usted sabe lo que significa un recién convertido de 1 año, que un anciano de la iglesia le haga eso. Es como para decir, me regreso al mundo
Si así son los ancianos, ¿cómo serán los diáconos, verdad? Y si no hay ni siquiera, y él me había dicho que sí me llevaba. ¿Qué le digo con esto? Que cuando hay un plan de Dios, se van a enfrentar luchas en el camino que requieren fe. Porque las luchas que se van a enfrentar o las circunstancias que se van a enfrentar te van a evidenciar por los mismos hechos como que la cosa va contraria a lo que Dios te dijo. Y entonces ahora José está en una lucha experimentando. Dice, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre, verso 11, reflexionaba sobre lo dicho. Más adelante nos narra la historia que Jacob manda a José a que vaya a ver dónde están sus hermanos. En el verso 18 dice que cuando ellos lo vieron, que lo vieron de lejos, y antes que se acercara, tramaron contra él para besarlo y abrazarlo. ¿Así dice la Biblia? El hermano, con hermanos así, ¿quién necesita al diablo, hermano? Dígale que está a su lado, con hermanos así hasta el diablo se va de vacaciones. ¿Para qué quiere uno al diablo si los que lo quieren matar a uno? No, estamos en Génesis capítulo 37, versículo 18, perdón, hijos. Génesis 37, 18. Yo por eso dicen, yo no voy a la iglesia porque esa gente es mala. Yo llegué ahí y ni me saludaron. Yo llegué ahí y me tenían envidia porque como yo danzaba como David. Y yo llegué ahí como el Señor me daba sueños y visiones. Fíjese, hermano, cuánta gente se ha truncado el plan de Dios porque han puesto su confianza o su mirada en las estaciones y no han tenido fe en que el plan de Dios va a avanzar por la fe. Diga conmigo, el plan de Dios avanza por la fe. Es decir, cuando Dios tiene un plan con alguien, va a haber lucha, va a haber conflicto, va a haber oposición, va a haber, hermano, y déjeme decirle que la oposición no va a llegar de Satanás muchas veces. Porque no me diga que era Satanás el que estaba contra José. ¿Quiénes estaban contra José? Fíjese, hermano, que un día estaba yo meditando en esto. La Biblia dice que los enemigos del hombre son los de su misma casa. Un día recuerdo que una profecía que me decía a Dios, tus enemigos. Y yo, ¿qué enemigos? Yo no tengo. Pero fíjese que los enemigos suyos, hermano, ¿quién le tiene envidia cuando usted está ahí? Está bien. ¿Los africanos? ¿Los rusos? ¿Los alemanes? ¿Los ucranianos? ¿O sus hermanos de casa? Su familia. Hermano, la familia de uno. Los que están cerca. Por eso no se sienta nadie mal, pero a veces donde más problemas hay es entre los hermanos en Cristo. Porque el Papa no le tiene envidia a usted. Pero los hermanos en Cristo, cuando ven que usted está bien, cuando ven que Dios lo usa, cuando ven que Dios le da promesas, cuando ven, no, dice, esas profecías son carnales. No, eso no puede ser. No, si este acaba de entrar a la iglesia, yo que tengo añales, yo que le enseñé al hermano Otto a predicar. Envidia. Fíjese, hermano, que la primera, me recuerdo, porque esto es vida. La primera vez que mi pastor me dijo, Otto, vas a predicar.
Y hermanos, se me hacían así los pantalones, casi eran como 10,000 personas. Dice, hablarle a 10,000 personas, así es. La primera vez que yo le hablé fue a 200. Mi primer mensaje fue con 200. Y el púlpito era de madera chiquitío. Y hermano, lo agarré así el púlpito. Y así estuve moviendo el púlpito de los puros nervios de que estaba hablando, testificándole a 200 jóvenes. Y la primera vez que prediqué en ese auditorio, en 10,000 personas, hermano. Y yo dije, mis hermanos me van a felicitar. Viera cuando yo bajé cómo me criticaron, hermano. Uno de ellos me dijo, ¿ya te cansaste de gritar arriba? Yo, pues sí, estaba nervioso. Envidia, diga conmigo, envidia. Fíjese que se enfrentó a la envidia, pero ahora se va a enfrentar no a la envidia, sino al espíritu de muerte. Y entonces dice que lo tomaron, verso 24, y lo metieron en un pozo. Yo le llamo a esto el pozo de la soledad. El pozo, hermano, del desprecio. El pozo, hermano, del odio, del rencor, donde la muerte misma, hermano, ahí lo querían matar, pero Rubén intervino. Y ahora José está metido en un pozo, hermano. Y en el desierto está solo. Fíjese que él iba con buenas intenciones con sus hermanos. Y yo le pregunto, ¿quién lo metió en el pozo? ¿Satanás o sus hermanos? Y voy a decir algo que va a doler, hermano. ¿Sabe quiénes nos tumban a nosotros en el camino? No es el diablo, son nuestros mismos hermanos. Fíjese que, dése cuenta, los que hablan mal de usted no son los demonios. Los que lo critican no son los demonios. Los que murmuran de nosotros no son los, hermano, ni siquiera son los de otras religiones. Somos nosotros mismos, hermano. Muchas veces nos prestamos, mire, por eso Santiago cuando habla dice, sea todo hombre pronto para oír, pero tardo en hablar. Ay, que fíjese que el Señor me dio un sueño. Dice, hermano, yo recibo unos sueños, hermano, viera. Hasta me escriben, hermanos, hermano, del país, y me dicen, hermano Otto, lo soñé, que le había dado un paro cardíaco. Mire qué bendición de sueño, hermano. Hermano, lo soñé, que estaba paralítico. Yo digo, Dios mío, si no necesito al diablo, con los deseos de estos bandidos, suficiente. Decía un predicador, hasta el diablo tiene vacaciones con nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces ahora lo que quiero llevarle es que José, sus hermanos lo meten en el pozo de la soledad. Mire, cuando uno experimenta la soledad en el evangelio, está solo, hermano, solo. Pero ahí en tu soledad Dios estará contigo. Porque en el plan de Dios, déjeme decirle, es que esto es lo que quiero hacer énfasis, es que hay un plan de Dios. Yo me pregunto, pero ¿es tu plan que me odien? ¿Es tu plan que me tengan envidia? ¿Es tu plan que me metan en el hoyo de la soledad? Y para agregar un poquito más a esto, dice que lo vendieron. Venid, verso 27, vendámoslo a los ismaelitas. Y ahora José, hermano, dice que se va de esclavo. Y vendieron a José, verso 28, a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Traición de los hermanos. Diga, traición de los hermanos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que, hermano amado, Jesús mismo, fíjese que Pedro le dice, maestro,
¿quién te va a entregar? Y Jesús no le dijo, mira Pedro, Satanás, el diablo. No. ¿Sabe quién le iba a entregar? Su amigo íntimo. El que comía, el que mojaba su pan, el que se echaba el bocado con él, lo iba a traicionar. Y ahora José, hermanos, sus hermanos lo traicionan, lo venden y José va esclavo a Egipto. Fíjese, ahora va esclavo. Llega a Egipto, déjeme avanzar en esto nada más. Llega a Egipto y Dios está con José. De repente la tentación llega. José, hermano, se mantiene fiel y por esa fidelidad va a parar ¿a dónde? A la cárcel. Ahora está en la cárcel. Pero entonces yo quiero llevarle a usted al Salmo 105. Vaya conmigo al Salmo 105. Y en el Salmo 105 dice la Biblia, cuando lo tenga dice amén. Salmo 105 está hablando de la historia del pueblo de Israel, la historia de Abraham. Pero dice en el versículo 17, Salmo 105, 17. Antes de leer el verso 17, vamos a leer el verso 1 que dice: dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle, cantad de alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor en su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Él, verso 7, es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Entonces está hablando de alabar al Señor. Diga, alabar al Señor. De darle gracias al Señor, de contar todas sus maravillas, de decir qué bárbaro Dios en sus juicios. Diga sus juicios, sus pensamientos, sus decisiones, hermano, son tremendas. Pero entonces dice el Salmo 105, hablando de Dios, verso 17. Verso 16, llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan. Está hablando de Dios. Pero el verso 17 me interesa. Envió a un hombre delante de ellos. ¿Sí, ya notó algo? ¿Quién envió a José? ¿El odio, la envidia, la soledad? ¿O detrás de esos factores negativos estaba el plan de Dios? Es que eso es lo que yo quiero dejarle esta noche. Que el Salmo 107 no dice que fue el odio de los hermanos que envió a José, que fue la envidia de sus hermanos, sino que el Salmo 105, 117 dice que fue Dios, envió a un hombre delante de ellos, a José. ¿Cómo lo envió? Lea por favor, ahí dice: lo envió, le puso las manos, le declaró, le echó aceite. Por eso fíjese, hermano, qué interesante es que a veces no estoy declarando eso que va a pasar con nadie, espero en Dios que no, pero muchas veces agarran a alguien y a la cárcel. Y en la cárcel levanta tremendo avivamiento. Y uno dice, pero lo metieron porque le envidiaron, porque lo señalaron de esto y lo otro. Es como que, como le dijera yo, hermano, imagínense que el plan de Dios fuera para mí, bueno, así para mí, para que nadie se sienta aludido. El plan de Dios fuera para mí que un avivamiento, por ejemplo, en la aldea más pequeña de mi país. El Jute, decía mi pastor, así, la aldea del Jute. Y de repente yo estoy aquí, hermano, y la envidia a los hermanos van a la migra y dicen: es mojado, no tiene papeles,
Y un día me llegan a traer a mi trabajo y tracatás y deportado. Y yo digo, desgraciados estos. ¿Y puede ser Dios? ¿Qué le parece? ¿Y puede ser Dios? Cuando el Señor me mandó para acá, hace 26 años, 25 años, mis hermanos, aquí, mis hermanos con los que crecí yo allá, me odiaron. Y me atacaron. Y me señalaron de todo, hermano. De ángel caído, de haber cometido incesto, de tener otra mujer aquí, porque la que tenía ya era una mujer que era de corte, y la que tenía una gringa. Y hijo, hermano, ustedes tal vez no saben toda la historia, pero era una de ataque. Y uno en un momento dado puede decir, estos. Y el error que uno comete es ver a la gente o ver a los hermanos. La fe te tiene que hacer ver, no, detrás de esto hay un plan de Dios. Detrás de estas cosas Dios está trabajando. Porque cuando yo leo el Salmo 105 verso 17 dice, envió a un hombre delante de ellos, a José. ¿Cómo lo envió? Vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas. Mire el envío de Dios, hermano. Dios le dijo, José, tus hermanos se van a inclinar a ti. Amén, Señor, recibo esa palabra. José, el sol y la luna y las 11 estrellas se van a inclinar a ti. Recibo esa palabra. Pero ya Dios no le dijo el proceso. Porque si le dice el proceso, José hubiera dicho, rechazo esa palabra. Porque le hubiera dicho, te van a odiar, te van a envidiar, te van a meter en la soledad, te van a vender como esclavo, vas a parar en la cárcel. Hermano, si Dios le revela a uno el proceso, uno dice no, Señor, no. Dios es sabio. Dios te dice, te voy a levantar, vas a hacer luz en las naciones. A mí me dijo, hermano, voy a usar tu vida como centro de un gran avivamiento. Sí, amén, recibo. Pues no me dijo la fregada que iba a llevar, hermano. Y cuando uno ve las experiencias y cuando uno ve lo que está pasando, en un momento dice, ¿será que Dios me amó? Algunos de ustedes estarán pensando, ¿será que Dios me quiere en esta iglesia donde veo que no me quieren? Eso es lo que tú ves. Pero hay un plan de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, quédate ahí, le dijo, porque si las doctrinas logran sacar a la gente de la fe, el plan de Dios no va a avanzar. Porque la fe tiene la característica, hermano José, déjeme decirle, cuando estaba en el pozo de la desesperación decía, no, pero yo sé que mi papá me ama. Miren, la administración del principio, sé que mi papá me ama. Segundo, sé que me habló mi papá. Por ejemplo, supóngase que el plan de Dios para usted es que Dios lo vaya a enriquecer para que haga buenas obras. Pero en lugar de ir así, como que, y de repente está en el pozo de la soledad, y Satanás llega y dice, y esos tus sueños, y esas tus profecías, y uno en la soledad, y empiezan, sabe que Dios, mire, hermano, le dijo a Zacarías, le dijo, este niño irá delante de la faz del Señor. Este niño tiene un ministerio, será llamado profeta del Altísimo. Y usted lea la profecía que se le dio a Juan el Bautista. Y cuando Juan estaba en la cárcel, dijo, no, hombre, y no que yo el profeta del Altísimo. Y
no que iba a ir delante yo, y ahora estoy confundido porque ese que anda haciendo obras de poder ahí no es igual que yo. Y entonces Juan se turbó en la cárcel y llamó a sus discípulos y les dijo: vayan y pregúntenle si es él o esperaremos a otro. Mire, Juan el Bautista estaba dudando. Estaba dudando. Por eso que Dios dijo: no, vuelen la cabeza, porque si no Juan va a meter la pata. Juan está ya está dudando en su mente. Por eso que el plan de Dios, yo quiero solo decirle esta noche a usted que Dios tiene un plan para usted. Pero usted tiene que aprender que el plan de Dios se va desarrollando y va avanzando por la fe. Solo acuérdese que Dios lo ama. Acuérdese que quien le dio las promesas es Dios. Y que aunque el proceso va experimentando situaciones a veces adversas, dice la Biblia que fue vendido como esclavo, verso 17, verso 18, con grillos afligieron sus pies. Diga conmigo: aflicciones. A ver, aquí entre nos, ¿no ha tenido aflicciones en este camino, hermano? Unas aflicciones, hermano, que hasta el diablo dice: pobrecito a ver si aguanta esta aflicción. Aflicciones. Es que a veces por eso esas doctrinas, pare de sufrir, y esas doctrinas así de que, hermano, hay que revisarlas. Eso de que en este camino todo va bien, la senda del justo es como la luz de la aurora, y eso es cierto, pero las etapas que se van dando tienen que ser por fe. Tú no puedes medir, hermano, la fidelidad de Dios por lo que te está pasando, sino tienes que decir: Señor, no, yo he creído en ti, creo en tu plan. Mire, hermano, ¿cómo le digo yo a un hombre que ha tenido una pérdida familiar, que está llorando, y decirle: mira, a los que aman a Dios todas las cosas? Y dice: pero ¿cómo? Si mire lo que me ha pasado. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Vamos a ver las circunstancias o vamos a hacer avanzar el plan de Dios teniendo fe en que el que comenzó la obra la va a ir desarrollando? No como nosotros queremos. Porque ese es el punto que quiero marcarle. Y entonces dice la Biblia que hubo aflicción, con grillos afligieron sus pies, fue puesto en cadenas. Verso 19, y aquí voy a terminar. Diga conmigo: hasta. Hay un hasta. Hay un punto donde Dios dice: hasta aquí llega el proceso. De aquí en adelante viene el cumplimiento. Pero yo le pregunto: ¿pero qué si no llegamos hasta el hasta? ¿Nos vamos antes? ¿Nos retiramos cuando vemos el odio, cuando vemos el rencor, cuando vemos la envidia, cuando vemos la soledad, cuando vemos las aflicciones? Nos retiramos. Dice que tristemente yo extraño a muchos hermanos que se han ido, pero especialmente uno que me dolió mucho en mi corazón. Bueno, siempre me duele que se vayan, pero que dijo: todo era mentira. Y dije yo: Señor amado, ya casi agarrando a la gallina, se desanima. ¿Por qué se desanimó? Por el problema de los hermanos, por la envidia, por las murmuraciones, porque dicen que fulana dijo que mengano le contó que Perencejo soñó que la fulanita dijo que tuvo una visión, que a usted lo vio que estaba muerto. Y uno dice: Dios mío. No permitas que el plan de Dios se frene. Diga conmigo: hasta que su predicción se cumplió y la palabra del Señor lo puso a prueba. Entonces, verso 20, el rey envió y lo soltó. Cuando
yo quiero terminar diciendo esto. Cuando el panadero ve que el pan ya está bien cocido, lo saca del horno. Pero mientras estemos crudos, estamos calentada y calentada y calentada y calentada. Ahora dígale que está a su lado, ¿cómo está? ¿Ya estás bien cocido o estás 3/4? ¿Estás well done o estás medium well? ¿O estás como algunos que dicen, no, a mí me gusta la carne así cruda? A Dios no le gustan las cosas crudas, hermano. Entonces dice que el rey envió, lo soltó, el soberano de los pueblos, lo puso en libertad. Mire, terminemos leyendo esto. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. Ahora es maestro, ahora es gobernador, ahora es administrador, ahora, hermano, ahora está en una posición donde Dios lo va a usar. Pero ahora todos quieren ser como José, pero nadie quiere pasar el proceso de José. Pero para llegar a ser como José, tengo que pasar el proceso de José. A veces hay personas que dicen, ay, hermano, cómo me gustaría tener lo que Dios le ha dado. Sí, pasa el proceso. Es como la gente, cuando usted va a su país, hermano, usted ya regresa de citizens, US citizen, llega allá y su familia allá o sus amigos allá ven que saca su manojo de dólares y los cambia en pesos o en quetzales o en qué, lempiras o en todo lo que ahí, y entonces le dicen, ay, cómo me gustaría tener lo que tú tienes. A ver, pasa la bestia, pasa el desierto, pasa el río, aléjate del mosco. A ver, nadie quiere eso. ¿Verdad que no? Todos quieren. Pero los que, bueno, yo no puedo decir que vine, pero los que vinieron, hermano, y pasaron hambre y pasaron sed, y agáchense porque ahí va el mosco. Desprecios, porque le voy a decir algo, hermano, yo admiro de veras a los hermanos que se vinieron de Centroamérica. Por ejemplo, yo admiro a los que pasaron la frontera, que son mexicanos, pero admiro más a los que son guatemaltecos, y admiro más a los que son salvadoreños, y admiro más a los que son nicaragüenses, y admiro más a los que son sudamericanos, porque el sudamericano pasó por el odio de todos esos países. ¿A poco no? O a usted le dijeron, ay, peruano, pase adelante. No, hermano, sé pobre. Por ejemplo, los centroamericanos, cuando pasaron por México, vea que qué bienvenida les dieron. Fanfarrias. Bienvenidos, welcome to Mexico. De fregados, hermano. Pero usted se aguantó hasta que llegó. Y ahora Dios en su misericordia le concedió su legalización. Ahora es gringo. Y cuando la gente allá dice, ay, qué lindo, me gustaría ser como tú. Sí, ahora. Pero ahí, en la pasada. Entonces, yo quiero, ya miren los minutos que me quedan, solo decirle, el plan de Dios avanza por la fe. José dijo, me odian, pero Dios dijo que voy a ser Señor. Me tienen envidia, pero me metieron al pozo, pero yo sé que tú me amas, Señor. Estoy en la cárcel, pero yo sé que tú me amas, Señor. Voy a ponerlo en un lenguaje vulgar y pesado. Me está llevando la tristeza, Señor, pero yo sé que tú me amas, Señor. Y sé que me llamaste con un propósito y no voy a abortar la fe. Porque entonces le dice Pablo, y cerremos con esto,
Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo, mira, enséñale a la gente. Diles a los hermanos ahí que no se vayan a equivocar, que no presten atención a esas doctrinas que te quieren sacar de la fe. Por eso déjeme, leo y nos vamos. 1 de Timoteo dice, verso 3, 1:3, como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni presten atención a mitos, a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo hoy. Dígale al que está a su lado, vas a enfrentar situaciones difíciles, pero no abortes el plan de Dios. No abortes tu fe. No digas, ay, no, como dijo este joven que me dio mucha tristeza. No, yo pensé, todo era mentira. Hasta se fue cantando, él me mintió. ¿Viste? Y yo dije, qué bárbaro. ¿Verdad? Esto no es mentira, esto es verdad. Esto es verdad. Hay un plan de Dios para nuestra vida, pero a veces las etapas tendrán etapas difíciles. Solo dígale, sé que tú me amas y confío en tu amor. Y sé que por ese amor, todo lo que me esté pasando o esté viviendo es para cumplir tu propósito. Adelante su mano al cielo. Padre Dios, te damos gracias porque nos enseñas que tienes un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque aunque hay cosas que no entendemos, que no comprendemos, que a veces equivocadamente juzgamos o señalamos, que incluso hasta pensamos que es Satanás, o pensamos que te has olvidado de nosotros, perdónanos, Señor. Sé que nos amas y sé que estás en control de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe se acrecente, se consolide. Y que aunque hoy, Señor, podamos estar en un pozo, en una batalla, en una cárcel quizás, sé que tú vas a sacarnos. Y habrá un hasta cuando tú dirás, Señor, que vas a cumplir cada promesa. Creemos en ti, Señor. Creemos tu palabra. Creemos tus propósitos. Creemos tu plan, Señor. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, por amarnos de tal manera que nos escogiste, Señor, para desarrollar un plan con cada uno de nosotros. Ayúdanos en nuestra fe. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en nuestra fe para avanzar en tu plan, para avanzar en tu propósito. Esta noche, Señor amado, bendecimos a tu pueblo, bendecimos cada vida, y que sé que tienes un plan con cada uno, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a acrecentar nuestra fe, para que en esa fe tu plan avance, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Quiere levantar al Señor su mano derecha y decirle gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor? Sé que vas a cumplir tu promesa en mí. Me levantarás como las águilas, Señor, como las águilas, en el nombre de Cristo Jesús. A ver, confesemos eso. Cúbreme, Señor. Cúbreme, Señor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame cerca, cerca quiero estar. Y al esperar
vez más, cúbreme, Señor. Alce sus manos a Él. Cúbreme. Agradecemos su amable sintonía. Si desea